Doctor Iván Torres La Torre, muy buenas noches, los saluda Mercedes Morocho. ¿Cómo está, doctora Mercedes Morocho? Buenas noches. No sé si se me puede escuchar bien. Muy bien. Sí, lo escuchamos, Muy doctor. bien. Doctor, antes que todo, vamos a felicitarlo porque tenemos conocimiento que usted ha sido designado como representante exclusivo de la prestigiosa editorial argentina Hammurabi. Cuéntenos de qué se trata, porque ante tantas noticias que tenemos malas en el gobierno, pues al menos una noticia tan importante en el gremio de juristas, quisiéramos conocerla. Muchas gracias, doctora Morocho, por la mención. Bueno, sí, es importante la editorial argentina tan prestigiosa como la Casa Editorial Hammurabi, que ha recibido la producción académica de tantos penalistas y de tantos juristas latinoamericanos como europeos, ha decidido ingresar al mercado peruano y para tal efecto me ha solicitado que lo pueda representar en nuestro país, lo cual me enorgullece muchísimo y le agradezco la mención. Así que estaremos compartiendo con usted también y con todos los agremiados las próximas actividades que podríamos hacer en la representación acá en el Perú de esta casa editorial Hammurabi. Muchas gracias, doctora Morocho. Gracias, gracias. Doctor, queremos preguntarle, usted es especialista en derecho penal, esta posible red, pero ya no podremos decir casi posible red, porque ya esta situación en la que estamos, encabezada por el presidente Pedro Castillo. Hemos visto que actualmente Pedro Castillo, conjuntamente con gran parte de su entorno, ya está por la 7ª investigación. Al día de ayer se llega a comprobar que ha habido un encubrimiento para la detención de la señorita Jennifer Paredes, su hija, su sobrina, en fin. Díganos usted su perspectiva desde el punto de vista penal acerca presidente de la República, Pedro Castillo, y todo este entorno, y en cuanto a lo que viene a ser denuncias por actos de corrupción. Bien, hay que, como usted bien lo está haciendo, hay que separar el discurso político del discurso jurídico. Acá hay un análisis jurídico penal que todos los abogados de la República tenemos que evaluar y atender. Pero como cuestión previa, permítame, doctora Morocho, estuve viendo su programa desde el inicio. Yo creo de que en este momento se está llevando a cabo en Palacio de Gobierno una reunión extraordinaria con bases sociales y con dirigentes de Lima Metropolitana, que la verdad es lamentable porque yo no creo que sea una reacción política correcta por parte de los miembros del Ejecutivo y del Gobierno estar acicateando a las bases sociales y a los dirigentes de Lima Metropolitana prácticamente a una aglutinación y a una reacción política, negando y de espaldas a una realidad jurídica. Yo creo de que el Premier debe moderar su discurso político, su lenguaje, porque se está hablando de abuso, de arbitrariedades, de abuso de autoridad, se está hablando de entorpecer la gestión política del gobierno, cuando en realidad el Premier, siendo un profesor universitario de mucho prestigio, debería hacer más bien un análisis jurídico de lo que está sucediendo. Esto es muy grave para los involucrados en el gobierno, en la medida que, como usted bien ha dicho, existen 7 carpetas de investigación fiscal, todas ellas trabajándose la evolución y la progresión de la prueba, producto de pesquisas de unas organizaciones criminales. Las organizaciones criminales tienen como característica, doctora Morocho, la distribución de roles, los objetivos comunes y sobre todo la permanencia en el tiempo y la jerarquización de esta organización criminal a través de sus miembros. Yo no creo que la mejor respuesta sea una respuesta política. Esto hay que atenderlo desde un punto de vista estrictamente jurídico. Y vuelvo a repetir, y para cerrar la cuestión previa, ningún favor hace este tipo de conferencias de prensa entre el aparato político y las bases sociales. Esto de que cada uno de los que están presentes traigan 50 personas a la ciudad, 50 a la personas. capital, para reaccionar. Yo creo que esto no ayuda. Esto debe quedar en el terreno estrictamente jurídico y no acicatear los ánimos, porque esto no le hace ningún favor político al presidente. Es una reacción política fallida.
a mi modesto entender. Ahora bien, con respecto a la parte jurídica, sí, es cierto, hay varias carpetas de investigación fiscal a nivel de Fiscalía de la Nación en los sistemas anticorrupción, donde se está trabajando la progresividad de la prueba, la evolución de la prueba. Esto va a tener su proceso, esto va a tener su maduración, su proceso de pesquisas, que es lo que está haciendo el Ministerio Público a través de la Fiscalía de la Nación. Hasta el momento yo no veo ningún abuso de autoridad, no veo ningún tipo de arbitrariedad, puesto lo que se está haciendo es trabajar las pesquisas mínimas dentro del marco de investigaciones preliminares, porque usted muy bien lo sabe, la investigación fiscal cuenta con fases de etapas de proceso como la investigación preparatoria, y dentro de esta investigación preparatoria se está trabajando la investigación preliminar, en la cual hay una serie de investigados y se puede llevar a cabo diligencias como allanamientos, detenciones preliminares, prisiones preventivas, declaraciones de testigos, colaboraciones eficaces o delaciones. Eso es lo que se está haciendo en esta investigación preliminar y a eso se está abocando los representantes del Ministerio Público. Por lo tanto, yo no veo ningún tipo de abuso de autoridad o arbitrariedades, sino simplemente veo lo que todos los abogados trabajamos todos los días: investigaciones, actos de investigación tendientes a esclarecer, individualizar a los supuestos responsables o involucrados en una organización criminal. Y sobre todo, establecer la jerarquía, puesto que el crimen no deja recibo, no deja factura. No podemos esperar que aparezca la prueba directa o la prueba que involucre directamente al presidente de la República, como que, en la medida que usted también lo sabe, existe la prueba indiciaria. La prueba indiciaria que se construye a través de todos unos elementos de indicios que van a construir un elemento probatorio que podrían determinar la responsabilidad penal del máximo representante y mandatario de la República, que es el presidente Pedro Castillo. Entonces yo creo de que lo jurídico se está trabajando de la manera adecuada, de manera correcta. Por ello mismo es que la señora Jennifer, o señorita Jennifer Paredes, la cuñada del presidente de la República, se ha entregado a la administración, se ha entregado a la investigación fiscal y tendrá que asumir las consecuencias a través de sus declaraciones, de su actividad probatoria y ejercer defensa, puesto que su derecho aquí es ejercer defensa. Y a eso se tiene que abocar la señora o señorita Jennifer Paredes. Por lo tanto, yo creo que no debemos esperar pues todavía que aparezca la prueba directa o la factura del delito o el video. Yo creo que eso ya queda más que todo para la evolución de la prueba, doctora Morocho. Totalmente de acuerdo con usted, efectivamente, doctor. Separemos el discurso político del tema jurídico. Y el tema jurídico se está llevando a cabo conforme usted también le ha dado esta lectura y yo también lo puedo ver, no ha habido ningún abuso del derecho. El tema acá es que el presidente Pedro Castillo y su entorno tienen que entender que vivimos nosotros en un Estado democrático. En el Estado democrático nosotros nos ceñimos pues a nuestra normativa, y la normativa penal y la normativa es así, ni modo. Son las pruebas, tienen que haber cruce de pruebas para que nos entiendan los televidentes, y estas pruebas indiciarias darán pues una versión para que sea sustentada pues por el fiscal en su debido momento. Doctor, ¿qué podemos esperar en los próximos días? Aparentemente, si es que esta tesis de la Fiscalía en torno a que Pedro Castillo es el líder de una organización criminal, por lo que se manejaba ya en prensa hace algunas semanas, se podría ver que la acusación constitucional por parte de la fiscal, o sea, la fiscal presentaría una acusación constitucional. ¿Cuál sería el procedimiento para poder, digamos, hacer que, sabemos que Pedro Castillo pues está amparado todavía pues por este halo que tiene de inmunidad en base a lo que es presidente de la República, pero cómo podríamos, y nadie lo quiere, por supuesto, porque lógicamente es una desestabilización total del país, o sea, sería una locura absoluta y una falta de respeto a las familias de todos los fallecidos, y siempre lo nombramos en este programa, porque tenemos que entender que somos un país
duramente golpeado por la pandemia. Pero quien no ha tenido consideración son aquellos que han delinquido, que han entrado a robar pese a saber que nuestro país es un país en duelo total. Entonces, pero en fin, bajo este contexto, siendo breve, en todo caso contextualizando la pregunta es, ¿qué se esperaría si se comprueba que Pedro Castillo es el líder de una organización criminal? Interesante su pregunta, doctora Morocho, porque fíjese, con el cambio y la reformulación del Código Procesal Penal, tenemos ahora que existen diferentes fases en las cuales podría estar colisionando con la Constitución política. En la medida que, como usted bien ha dicho, el presidente de la República tiene prerrogativa presidencial, tiene ciertas inmunidades constitucionales, como la del arresto, que él no puede ser arrestado, él no puede ser enjuiciado, y por eso es que esta fase de la investigación preliminar determinaría un fin, que es el pretender pasar a la investigación preparatoria, es decir, formalizar investigación preparatoria, que lamentablemente por la técnica constitucional el Ministerio Público no lo podría hacer, no lo podría pasar al presidente de la República una investigación preparatoria, motivo por el cual la labor del Ministerio Público terminaría con el fin de la investigación preliminar y enviar su formalización al Congreso de la República para que sea el Congreso de la República quien efectúe los mecanismos constitucionales sobre la acusación constitucional, por delitos comunes, porque estamos hablando de delitos comunes, no de delitos políticos como el de rebelión y otros, o traición a la patria, sino que estamos hablando de delitos comunes, organización criminal, y un entorno que está envuelto en delitos de cohecho, peculado, colusión, tráfico de influencias. Por lo tanto, quedaría en manos del Congreso y el Congreso tendría que ser el encargado, a través de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, quienes sometan a una evaluación, a una ponderación, todo el trabajo del Ministerio Público en la fase de investigación preliminar y poder someter al Pleno su informe final sobre acusación constitucional y el Congreso en su Pleno, en su hemiciclo, decidir el destino de ese informe de la acusación constitucional de la respectiva comisión. Ese sería el trámite simple, puro y llano al cual tendríamos que someternos cualquiera que estuviera con prerrogativas presidenciales o inmunidades parlamentarias. Lo que no puede hacer el Ministerio Público definitivamente es arrestar al presidente de la República, someterlo a un juicio en sede judicial y sentenciarlo. Eso no lo puede hacer, porque él es un aforado dentro del Parlamento Nacional. Entonces esperemos que toda esta evolución de la investigación preliminar avance, evolucione, progrese, y en el determinado caso, si es que tuvieran los elementos de convicción en la Fiscalía de la Nación, que es la que lo está investigando el presidente, recién ahí enviar la carpeta al Parlamento Nacional. Ese sería el trámite. Y quedaría en manos ya del Congreso de la República, en ese supuesto caso, de ver qué es lo que va a salir y cuál es la salida constitucional. En fin, a todos los que se encuentren investigados, pues señores, si ustedes creen que son inocentes, pues simplemente lo que tienen que hacer es allanarse el proceso a las investigaciones, y quienes saben que, para los que han delinquido, pues acójanse a la colaboración eficaz, y entonces simplemente pues terminamos esta tortura para todos los peruanos y vemos qué es lo mejor. Entonces simplemente existen dos posiciones: el que se cree inocente, sé que es inocente, y bueno, en fin, tendrá que decir que es inocente, se probará que es inocente, y a los que son culpables no hay otra. O sea, a ellos lo mínimo, al menos una buena asesoría tiene que decirle, porque si ya sabe que toda esta es una red de corrupción, doctor Iván Torres, y quiero que usted, esa sería la pregunta, la última, la del estribo, es ¿qué tan importante es asesorar bien a una persona bajo un contexto difícil, ¿no? Es decir, ya se sabe que hay audios, se sabe que hay videos, se sabe que hay cruce de información, hay geolocalización, en fin, es decir, ¿qué es lo que debe hacer un abogado penalista? ¿Qué le aconsejaría usted si alguien viene y le dice, ¿sabe qué, doctor Iván Torre La Torre? Usted es uno de los mejores abogados penalistas del país,
internacional y me quiero someter pues quiero que usted me asesore. ¿Usted haría como algunos abogados que están diciendo niégate o le diría acógete a una colaboración eficaz? O bueno, no sé a qué otra figura podría ser. La responsabilidad del abogado defensor, usted lo ha dicho, es fundamental. La teoría del caso del abogado defensor no solamente se trata de negar los hechos que se le imputan a su cliente. El abogado defensor tiene que ponderar la gravedad de indicios probatorios. El abogado defensor tiene hoy por hoy, con el nuevo sistema acusatorio de rasgos adversariales, una serie de instituciones procesales como la terminación anticipada, como la conclusión anticipada e inclusive el de la colaboración eficaz o delación, que permite una serie de negociaciones válidas con el Ministerio Público. El abogado defensor tiene que ponderar su teoría del caso ante una imputación concreta al Ministerio Público. Y sobre todo la recomendación siempre será que cuando uno asume la defensa de un personaje que está en los más altos niveles de la política nacional, el abogado defensor tiene que ponderar la investidura de su defendido, de su cliente, de su patrocinado, y si bien es cierto, los derechos están para todos, como el de silencio, el no declarar, pero el abogado defensor tiene que calibrar la dimensión de sus decisiones, de sus recomendaciones. Cuando se asesora al presidente de la República, a un ministro de Estado, a un parlamentario, no se le puede refugiar tan fácilmente en el silencio, porque estamos hablando de personajes que tienen representación popular, le deben respuestas al país, y por lo tanto yo creo que más bien haría muy bien un abogado defensor en recomendar a su cliente de estas características, en acogerse a colaboraciones o simplemente declarar, recibir las preguntas del Ministerio Público y poder aclarar ante la nación, vía declaración en sede fiscal, todos estos elementos que juegan en su contra. Yo creo que la defensa en estos casos sí recibe una dimensión jurídica, como no, obviamente, pero también una dimensión política que se tiene que atender para no llevar a un desquebrajamiento por parte de la imagen política de un presidente de la República. Y vuelvo a repetir, si bien es cierto, es su derecho a guardar silencio, derecho constitucionalmente protegido, pero tratándose de un presidente, de la esposa del presidente, de la cuñada del presidente de la República, de los familiares más cercanos, yo creo que debe medirse con mucho cuidado las decisiones de la defensa. La defensa está más bien para colaborar, no para encubrir. La defensa aclara y coadyuve en la investigación y en primer lugar para eso hay que poner a sus patrocinados conforme a derecho. Por lo tanto, mucho cuidado y yo creo que cualquier colega que nos esté escuchando sabrá identificar lo que le quiero decir. Claro, es decir, hay que ser honestos con el patrocinado. Si el patrocinado está con la soga en el cuello, contra las cuerdas, decirle, o te quieres ir preso 20, 25, 30 años, porque el que se va preso es el cliente, no es el que cobra sus honorarios. El tema del que se va preso es el patrocinado. Entonces, y el decirle, como es una cárcel, si ya no vas a ver a tu familia, vas a estar en un lugar limitado de tus derechos, es decir, y esto aplica a todo, realmente a todos los casos, o sea, lamentablemente eso es un ejemplo que no debería darse, porque el ejemplo que tiene que dar el presidente de la República, sus familiares, se supone que es de la mejor ética, de los valores, no sé, yo no debería enseñar a mi niña de 5 años que el presidente de la República está yendo a buscar a todos sus familiares, por favor. O sea, ¿que es un delincuente? ¿Es un presidente? Bueno, ya tiene 6. Me lo dice. Un elemento importante, doctor Morocho, si me permite, hay un elemento importante. Sí, cómo no. Hay un elemento importante. Todo este tipo de organizaciones criminales, ya sea conformada por los sobrinos del presidente, por los familiares o los amigos o los ministros de Estado o el secretario general, han tomado decisiones políticas como la de ascender militares, policías, contrataciones públicas en obras del Estado. Eso no lo pueden hacer solos. La dimensión de estos actos corruptos implica de que tengan la anuencia, que tengan el beneplácito de una gran cabeza que les permita
viabilizar su actuación corrupta. Una sobrina, un cuñado, esto no lo podría hacer solo. Por eso es que se habla de una organización criminal con distribución de roles, con jerarquías y con una cabeza que está empoderada de estas decisiones. Acuérdense en las Y épocas sus de la corrupción lugartenientes, del pues, gobierno ¿no? fujimorista. Claro. Acuérdense que se hablaba de la autoría mediata. Cuando se exigía la prueba directa contra el expresidente Fujimori, se hablaba de la autoría mediata, es decir, de que era el hombre detrás del autor, el que actuaba y tenía la voluntad de los interpuestos, de los hombres de adelante, que eran los que ejecutaban el crimen. Igual forma, en una organización criminal no podemos estar esperando necesariamente la factura o el crimen o el video, el audio, como nos tenían acostumbrados otros personajes corruptos. La organización criminal actúa en jerarquía y distribución de roles. No actúan solos. Es un aparato, una estructura que tiene una misma voluntad, que es el acto corrupto. Por lo tanto, yo creo de que esto lo pone en una situación muy difícil al presidente de la República y donde sus reacciones políticas tienen que ser mejor elaboradas, mejor asesoradas, porque actos como el del día de hoy, que usted transmitió en su programa, con mensajes de acicateo a las bases, es simplemente actos fallidos de que A no la lo van a llevar población, absolutamente. sí, Así es. efectivamente. Doctor Iván Torre de la Torre, un placer tenerlo acá en el programa y lo convocamos para una próxima oportunidad para ver estos temas tan importantes de la coyuntura política. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, doctora Morocho. La felicito como siempre. Gracias. Hasta luego.